El Salvador ha estado regido por diversos regímenes militares durante el siglo XX. El primero en la línea es el de Maximiliano Hernández Martínez, que tomó el poder tras un golpe de Estado en 1931. Su dictadura fue una de las más represivas, destacando la matanza en 1932, en la que fueron asesinados entre 10.000 y 30.000 indígenas y campesinos. Desde el término de su mandato en 1944, El Salvador permanecería con regímenes militares, pero con cambios graduales hacia regímenes civiles, pero aún muy controlado por las Fuerzas Armadas. La prensa sabía que hablar sobre corrupción militar públicamente podría influenciar graves consecuencias, tales como censura del medio, perseguimiento, acoso, amenazas de muerte o incluso asesinato dirigido. En 1979, luego de un nuevo golpe de Estado, se desató nuevamente la violencia, desencadenando en la Guerra Civil Salvadoreña en 1980, entre el gobierno apoyado por Estados Unidos y la guerrilla Frente Faraondo Martí para la Liberación Nacional. La situación se volvió mucho más tensa conforme avanzaban las protestas sociales. Los medios fueron castigados por apoyar a personas de izquierda o movimientos de izquierda. Ser periodista independiente en estos tiempos también era muy peligroso, ya que muchos de estos fueron asesinados por informar sobre la represión, denunciar abusos y presentar la corrupción militar. Se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos, tales como asesinatos, censura de medios, represión extrema y control autoritario. El Salvador, un país marcado por la lucha y la represión, desde 1931 hasta 1979, donde en este país se moderaron diferentes dictaduras. Hoy es una nación en busca de la paz y la democracia. El día de hoy conoceremos diferentes versiones de esta dictadura y cómo la gente ha vivido este proceso. El descontento popular culminó en el año 1980, tras una fuerte guerra civil y dictadura, que llevó las armas a las calles, tanto por parte del Estado como por parte de los ciudadanos. La lucha armada dejó miles de civiles muertos o desaparecidos. Esta fue un reflejo de injusticia social. El día de hoy nos acompaña María Elena, una señora de 65 años, proveniente de La Libertad, un sector de El Salvador de comunidad pesquera que fue gravemente afectado durante las dictaduras y la guerra civil. Muy buenas tardes. Por supuesto que sí me gustaría dar a conocer mi triste realidad y la de mi familia. Recuerdo que en los años 70 la represión era intensa. Las fuerzas militares entraban a las comunidades y muchos de mis amigos y familiares fueron detenidos o peor desaparecidos. En 1980, posteriormente al asesinato de Monseñor, la gente empezó a organizarse, pero el precio que tuvimos que pagar por ello fue enorme. La vida de muchos. Perdí a mi hermanito pequeño, en un ataque militar. Él tenía tan solo 15 años y solo nos dijeron que había sido combatiente. Pero en realidad solo estaba en el lugar y en el momento equivocado. La impunidad ha sido una constante. Nunca se hizo justicia por su muerte y eso duele a uno. Sabemos que no debe ser fácil. Muchísimas gracias, María Elena, por compartir una parte de tu vida con nosotros. Desde aquí en el estudio, consideramos que eres una persona muy fuerte y realmente esperamos que se obtengan respuestas de parte de nuestro Estado, tanto para su paz como la de su familia. A continuación, nos encontramos con nuestra segunda visita, el señor Carlos Altamirano, un hombre de 70 años que perteneció a la insurgencia, más conocidas como guerrillas. Nos gustaría preguntarte sobre eso. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Qué te movió a unirte a la lucha? Entré a la guerrilla porque creía en un cambio. La desigualdad era insoportable y había una necesidad urgente de justicia social. La represión del gobierno nos obligó a tomar las armas. No queríamos hacerlo, pero había muchas razones para luchar.
La pobreza y la falta de oportunidades nos llevaron a ese camino. Siempre viví en constante movimiento, con el miedo a ser atrapado. Recuerdo un ataque en el que perdimos a muchos compañeros. La guerra fue brutal, pero también forjó lazos de amistad entre nosotros. Lo que más me impactó fue ver a la resistencia de la gente común que apoyaba nuestra causa, a pesar del riesgo que corría. ¡Wow! Realmente es una historia impresionante. Tal vez para quienes no conocían nuestro contexto, puede ser inimaginable, pero es la verdad. Para lograr cambios hay que luchar hasta el último día. Hablando del presente, El Salvador también está atravesando por una crisis que lleva aproximadamente 5 años. Bueno, desde 2019, cuando Nayib Bukele asume el cargo de presidente en nuestro país. Este gobierno se ha visto fuertemente criticado por la población y diversas autoridades, ya que en él se ha implementado un modo de abordar los conflictos bastante denigrante, un trato inhumano, basado en que para hacer cumplir la justicia hay que aplicar mano dura. Esto ha traído muchos descontentos entre los ciudadanos, pero también existen aquellos que opinan diferente debido a los resultados obtenidos. Me gustaría saber qué opinan sobre el gobierno de Nayib Bukele y su manejo de la situación actual en El Salvador. Estoy de acuerdo. La gente tiene miedo de hablar. Si bien muchos apoyan las acciones del gobierno por el deseo de seguridad, se están sacrificando libertades fundamentales. No podemos permitir que el autoritarismo se instale nuevamente. La lucha por la justicia y la libertad debe permanecer. Durante los años de dictadura, la prensa fue un blanco constante. Esta se vio silenciada en todas sus maneras, tanto desde periodistas, reporteros, periódicos y hasta la prensa audiovisual. La censura no solamente afectó en el término de la prensa, afectó en la vida pública de todas las personas, tanto así a llegar a infundir el miedo en cada uno de los hogares de El Salvador. La respuesta del Estado ante la oposición fue brutal. La militarización de la sociedad y el uso de la fuerza para aplastar cualquier intento de cambiar el estatus que se convierte en la norma. Los derechos humanos fueron sistemáticamente violados. La historia de El Salvador, marcada por una serie de dictaduras y un conflicto armado devastador, es un testimonio de la lucha por los derechos humanos y la dignidad de su población. 1931 y 1979, años que el país marcó bajo regímenes autoritarios que suprimieron la libertad de expresión, implementando la censura de la prensa y utilizaron la violencia como mecanismo de control social. La Ley de Defensa y Garantía de Orden Público, promulgada en 1972, otorgó al Estado poderes amplios para restringir la libertad individual y perseguir a quienes consideran como opositores. Según el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, establecido en 1992, cerca de 75.000 personas fueron asesinadas durante la guerra civil y miles más fueron desaparecidas. Esta violencia sistemática fue una herramienta del Estado para mantener el control y aplastar a cualquier intento de disidencia. Hoy en día, bajo el gobierno de Nayib Bukele, El Salvador enfrenta un nuevo conjunto de desafíos. Bukele llegó al poder en 2019 con una promesa de cambio y renovación, utilizando las redes sociales como su principal plataforma de comunicación. Sin embargo, su administración ha despertado preocupaciones sobre una creciente concentración de poder y un desdén por los principios democráticos. Un informe de Human Rights Watch en 2022 documentó que en el contexto de estas medidas, más de 60.000 personas han sido detenidas sin un debido proceso. La falta de transparencia y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad han suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Adicionalmente, la relación de Bukele con los medios de comunicación es preocupante. Su administración ha sido acusada de hostigar a periodistas y medios críticos, limitando la libertad de prensa, en un país donde la memoria histórica de representación está fresca. Estas acciones evocan el temor a que se repitan los errores del pasado. Es fundamental que la sociedad civil salvadoreña y la comunidad internacional mantenga la vigilancia sobre la situación de los derechos humanos en el país. La promoción de la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de la dictadura debe ser una prioridad, al igual que la defensa de las libertades civiles en el contexto actual. La historia de El Salvador no debe ser olvidada. Los derechos humanos deben ser un faro que guía el camino hacia un futuro más justo y democrático.